Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 164. Si comenzaste con nosotros esta jornada, sabes que hoy es domingo y nos tocan 5 capítulos. Estamos en 2 de Samuel y vamos a considerar en el día de hoy los capítulos 6 al 10. El capítulo 6 comienza con el primer intento de David de mover el arca del pacto a Jerusalén. Desde los días en que el arca fue devuelto por los filisteos, luego de padecer de tumores y plagas de ratones, y luego de que los habitantes de Bet-Semes pecaron contra Jehová, abriendo el arca, vino a reposar en casa de Abinadab. Vemos en esta historia que David intenta mover el arca como un proceso militar, en el cual los 30,000 hombres escogidos de Israel, una fuerza élite del ejército de Israel, procedieron de Judá a la casa de Abinadab para buscar el arca sobre un carro nuevo. Deben notar que los hijos de Abinadab guiaban el arca, solo los sacerdotes trataban con el arca. Esta es una indicación de que los hijos de Abinadab no tuvieron temor ni conocimiento en cuanto al manejo del arca. Mientras que David y sus hombres se alegraban en gran manera trayendo el arca, uno de sus soldados, llamado Usa, extiende su mano para sostener el arca cuando los bueyes tropiezan cerca de la era de Nacón. Al tocar el arca, Usa muere y la procesión termina. David tiene temor de seguir su jornada con el arca y el arca es dejado en casa de Obed-Edom. En la segunda parte del capítulo, en los versos 12 al 23, se nos describe cómo David vuelve a intentar con el arca luego de haber oído que Obed-Edom había sido bendecido en gran manera durante los 3 meses que tuvo el arca en su hogar. En esta ocasión, aunque no es explícito en el pasaje, el arca es cargado por los sacerdotes y David ofrece holocaustos cada 6 pasos. Veremos en mayor detalle en el libro de Primera de Crónicas. Veremos eso en mayor detalle en el libro de Primera de Crónicas. De nuevo, David danza y se regocija en gran manera frente al arca. Luego de llegar a Jerusalén, en donde el arca había de posar, David reparte ofrendas a todo el pueblo. Al llegar a su hogar para bendecirlo, al igual se encuentra con la afrenta de Mical, quien es explícitamente mencionada en este capítulo como la hija de Saúl. El título le queda bien en este instante, siendo que repugna a David por su demostración de adoración, despojándose de su vestido real frente a las doncellas del pueblo. Siendo rey, es probable que David vistiera una túnica de lino bajo su vestido y pareciera un mismo sacerdote. Sin embargo, las palabras de David a Mical son bastante agudas, recordándole que Jehová lo había escogido en lugar de Saúl, padre de Mical, y que se indignaría aún más si le fuera necesario frente a las mismas doncellas mencionadas por Mical, ya que éstas entendían lo que era adorar a Dios de tal manera. El capítulo 7 es de más importancia de lo que parece en la superficie. Comienza con el deseo de David de construirle una casa a Jehová, en el cual pudiera poner el arca, ya que el arca habitaba en un tabernáculo de cortinas. Hablaremos más acerca de eso cuando llegamos a Primera de Crónicas. David consulta al profeta Natán, mencionado por primera vez aquí, quien inicialmente le indica que debiera hacer lo que tuviera en su corazón. Sin embargo, le viene palabra de Dios a Natán esa misma noche, diciéndole que desde el momento en que sacó a Israel de Egipto, nunca pidió una casa de cedro, probablemente porque sabía que David construiría la casa de Jehová semejante a la suya, cual era también de cedro. En vez de permitir que David le hiciera casa, Jehová promete hacerle una casa a David. En el hebreo hay un juego de palabras, ya que el término bayit, cual es utilizado para casa, es indicativo también de una familia, como la casa de David sería una referencia a la familia de David. El resto del capítulo se basa sobre este concepto. En el verso 12 y en adelante, Jehová comienza a hablarle a David acerca de afirmar su reino luego de su muerte. Esto es una referencia a un trono perpetuo sobre el cual reinaría uno de sus descendientes. Noten los versos 12 al 16 y los detalles sobre el heredero del trono de David. Más adelante, cuando David muere y Salomón toma su lugar como rey, observaremos cómo Salomón mismo hace referencia a estas palabras de Jehová a David mediante el profeta Natán. Lo único es que estas palabras no hacen referencia a Salomón, sino más bien a Jesús. Salomón se apartaría de los caminos de Jehová yendo tras los ídolos y dioses ajenos. Su hijo Roboam causaría la división del reino en Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Definitivamente el linaje de Salomón dejaría de reinar sobre Judá en el 586 BC, cuando Nabucodonosor
Nabucodonosor toma la ciudad de Jerusalén y toda potestad sobre Judá. De tal manera, Salomón y sus descendientes no son lo suficientes como para establecer perpetuamente el trono de David. El capítulo termina en los versos 18 al 29 con las palabras de David en respuesta a Jehová. Deben notar la humildad de David frente a tales palabras y la promesa de un linaje seguro en los versos 18 al 20. En los versos 21 y 22 elogia a Jehová por su grandeza. En los versos 23 y 24 menciona la grandeza de Israel por ser escogida por Dios. En los versos 25 al 29 pone en conjunto todos estos conceptos: David, Jehová e Israel. Los primeros 18 versos del capítulo 8 contienen la historia de las victorias de David, cuales extendieron los bordes de su reino y el impacto de su reinado. Notarán algunos grupos conocidos y un grupo nuevo de particular importancia. Primeramente, notemos en los versos 1 y 2 la mención de los filisteos y los moabitas. Noten la referencia al tributo de los moabitas a quienes David le permitió vivir luego de su batalla. 2 líneas de hombres fueron matados y una línea preservada. David utilizó bastante el estado de tributario a Israel para sus enemigos. De esta manera, Israel controlaba y era enriquecido por las regiones en las cuales no habitaban hebreos. Los versos 3 al 8 son de importancia porque mencionan la victoria de David sobre Hadadezer, rey de Siria. Los sirios quedaban al norte de Israel y David aseguró dominarlos cuando tuvo oportunidad. Tanto David como Salomón mantendrán dominio sobre la región de Siria de esta manera. Sin embargo, los sirios se fortalecerán al final del reinado de Israel, luego de ser dominados por los asirios, y sufrirán una gran derrota a manos de los asirios. Noten la alianza de Toi y David, siendo que los sirios eran enemigos de Amad, de donde era el rey Toi. Su relación es de tributario también, pero bajo términos de paz. Noten en los versos 6 y 14 que David deja guarniciones tanto en Damasco como en Edom. Ambos lugares serían tributarios de Israel. El capítulo termina con la mención de los oficiales de David. Noten la referencia a Joab como general del ejército, a Sadoc y a Ahimelech como sacerdotes y los hijos de David como príncipes de su casa. Estas historias se entrelazan en los siguientes capítulos. El capítulo 9 regresa a una historia comenzada en el capítulo 4, cual trata acerca de Mefiboset. En cumplimiento de sus pactos con Jonatán y Saúl, David pregunta si aún quedaba alguno de la casa de Saúl sobre quien pudiera mostrar misericordia. Recuerden que en los pactos de Jonatán y Saúl, ambos pidieron que no extinguiera sus nombres de entre su parentela. Al inquirir sobre el asunto, le es dado aviso a David que Siba, siervo de la casa de Saúl, pudiera identificar si quedara alguno de la casa de Saúl. Al ser llamado, Siba identifica a Mefiboset, hijo de Jonatán. Se acordarán de nuestra lectura en el capítulo 4 que Mefiboset era de 5 años cuando murieron Saúl y Jonatán, y que su nuera lo dejó caer mientras huían de su hogar, dejándolo lisiado de ambos pies. Sin embargo, David lo manda a buscar en Lodebar, donde residía, y le entrega de vuelta todas las tierras de Saúl. Noten las palabras de Mefiboset en el verso 8, siendo semejantes a las mismas palabras de David cuando Saúl buscaba su vida. Pueden ver 1 Samuel 24:14. Deben notar al final del capítulo cómo Siba es puesto a cargo de las tierras de Mefiboset junto con sus 15 hijos y 20 siervos. Mientras que Siba y los suyos se encargaran de labrar las tierras de Mefiboset, Mefiboset mismo comería todos los días a la mesa del rey, semejante a sus propios hijos. La historia de Mefiboset no termina aquí y volveremos a leer acerca de Mefiboset como también de Siba, su siervo, más adelante. El capítulo 10 contiene la historia de una gran batalla contra Amón y Siria. Se acordarán de Naas, de la primera batalla de Saúl contra los amonitas. Luego de su derrota delante de Israel, los amonitas estuvieron en paz con Israel y David mantuvo una buena relación con los amonitas. Sin embargo, al morir Naas, David envía mensajeros para consolar a su hijo Hanún. Pero los consejeros de Hanún vieron la presentación de los embajadores de David como un intento de espiar los negocios
del reino de los amonitas y los avergüenzan cortándoles la mitad de la barba y rasgando sus vestidos hasta la cintura, dejándolos expuestos. Al escuchar esto, David se enoja en gran manera, enviando a los mensajeros a esperar en Jericó hasta que les volvieran a nacer las barbas. Mientras tanto, Hanún piensa que David atacará a la ciudad y busca la ayuda de los sirios. Los sirios, aunque fueron tributarios de Israel, vieron tal alianza como una oportunidad de escapar del dominio de Israel y de David. Se adjuntan contra Israel y David envía a Joab y el ejército a luchar contra Amón y Siria. Este es un detalle importante, siendo que implica que David no salió a la batalla él mismo. Noten en los versos 8 al 12 cómo los sirios y los amonitas se dividen en contra de Israel, y David se ve necesitado de dividir el ejército de Israel, o Joab, se ve necesitado de dividir el ejército de Israel para defenderse. Mientras que él toma el mando del ejército de Israel contra los sirios, mientras deja a su hermano Abisai a cargo de la otra mitad del ejército contra los amonitas. Ambos acuerdan en apoyarse si fuera necesario. En tal batalla, tanto los sirios como los amonitas huyen delante de Israel. Sin embargo, al ver los sirios que tanto ellos como los amonitas habían huido delante de Israel, se volvieron a reunir, esta vez con ayuda de los sirios al otro lado del Éufrates. En una gran batalla, David mismo sale en dirección del ejército de Israel, destrozando el ejército de los sirios y matando a su general Sobac en la batalla. Noten en el verso 19 que los reyes quienes habían ayudado a Hadad-Ezer hicieron paz con Israel, sirviéndole o siendo también tributarios, y no volvieron a ayudar a los sirios durante el reinado de David. Esto han sido los capítulos 6 al 10 de 2 de Samuel. Espero les sea de provecho el video. Nos veremos por esta parte entonces mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.